Oye, yo sé que hay muchos que están, bueno, todos casi están de vacaciones, pero queda poco, chicos, ¿ah? Y vamos a echar a hablar a un tema que no solamente le incumbe a los escolares, sino, por supuesto, a los papás y al país, un tema esencial. Lo hemos tratado varias veces en la prueba de ADN, en nuestra radio, que tiene que ver con un problema medular, que es la desigualdad y la calidad de la educación, sobre todo en los primeros años. Está en nuestro estudio, porque lo hemos entrevistado antes, pero han dado de gira. No ha tenido vacaciones. Alejandra Greve, que es la directora de la Dirección de Educación Pública, para hablar de este tema porque va avanzando y la gente no sabe mucho. ¿Cómo está, Alejandra? Buenas tardes. Hola, Alejandra. ¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás? ¿Puedo partir por algo, Gerson, más panorámico? Sí. Una breve historia de la municipalización/desmunicipalización, para que nos situemos en el contexto. ¿Qué diablo es lo que está ocurriendo? A ver, hay una ley. Eso es lo primero, yo creo que para que se aprobó en Bachelet 2. Que se aprobó en Bachelet 2, la ley 21.040, a finales del año 2017, noviembre, 24 de noviembre del 2017, exactamente, con una 98% de mayoría de la Cámara de Diputados y el 100% de los senadores, lo que es bastante hay un acuerdo transversal. O sea, todos querían desmunicipalizar el sistema, que fue lo que se instauró durante la dictadura y ahí que provocó evidentemente por problemas de recursos y énfasis, provocada desigualdad. Eso por una parte. Pero el 80 se municipaliza con la premisa de que era mejor que los controladores de los colegios públicos estuviesen más cerca, me imagino, y fuesen las municipalidades en vez del Ministerio de Educación, ¿cierto? Exactamente. Bajarlo, hacerlo local. Y eso finalmente, hacerlo más local. Perfecto. Y eso finalmente produce también como efecto no deseado lo que dice Gerson, pero inevitable, que es que hay municipalidades que tenían más recursos que otras y eso generó también o que ocupaban los recursos de educación para otras cosas, por necesidades o porque en fondo había ese interés. Bueno, pero esto no es un retroceso. No es volver a la centralización y no es lo mismo. Perfecto, tampoco. ya. O sea, esto es tenemos una tesis, una antítesis y ahora vamos por la síntesis. Exactamente. A ver, lo primero es que la ley lo que crea es el nuevo sistema de educación pública. Ya. Se oye hablar hoy día de la sigla NEP, Nueva Educación Pública. Perfecto. ¿Qué tiene a la base? ¿O cuáles son los elementos más importantes como para entender? Uno es el cambio estructural. ¿Por qué? Porque habla de una política, es una política nacional que implica una reforma estructural no conocida de la magnitud de los últimos 30 años. Ya, bueno, como las otras dos anteriores. Y esa estructura tiene la creación... Cambio de paradigma, como se dice. Tiene un cambio de paradigma, pero tiene la creación del nivel intermedio, que es algo que en Chile no existía. Y esos son los servicios locales de educación pública. ¿Qué es un nivel intermedio? Aquello que te conecta la política nacional, las políticas educacionales macro, con lo territorial. ¿Ya? ¿Ya? O sea, lo que teníamos originalmente era todo centralizado, después pasamos a un sistema totalmente descentralizado y ahora vamos a quedar en algo intermedio. Son como puentes, ¿no? Entre el Ministerio de Educación al final y los colegios, porque tienen que bajarlo a cada recinto, ¿o no? Sí, pero tiene un sello y un acento territorial local, que antes no lo tenía. A ver, es como que si miramos para afuera, para poder buscar un símil, no hay nada parecido en ninguna parte de todo lo que se ha estudiado. Pero lo más similar que hay, sobre todo en aquellos países donde la educación pública juega un rol importante y está muy asociado a altos niveles de calidad de vida, son los distritos escolares, por ejemplo. Como en los gringos. Como en los gringos y como también en el caso de Canadá, Ontario, etcétera. Y son estas pequeñas comunidades, primero que se profesionalizan y se especializan en educación. El único servicio que ofrecen es la educación. ¿Cuál es la diferencia con la municipalidad? Que aparte de ofrecer educación, ofrece salud, ofrece recreación, o sea, aseo ornato, recuperación de lo que se te pueda llegar a ocurrir. Eso no es el caso de la Claro, la municipalidad. Claro, en el fondo, si la gente quisiera entender, a ver, ¿qué me va a pasar hoy día? ¿Qué significa que el colegio, la escuela, el liceo, el jardín infantil, donde hoy día mis niños estudian y que pertenecía, por ejemplo, a la Municipalidad de La Granja? Estamos hablando del nuevo servicio local de educación pública Gabriela Mistral, que entró en funcionamiento el 1 de enero. Y una de las cubre más que una comuna. Son 3, en este Perfecto, caso son 3. ¿A eso te refieres? ¿En Santiago cuánto hay? Está el de Barranca y el de Gabriela Mistral. Son 2 nomás. Ya. Nada más que 2. Ya. Perfecto. A eso te refieres con intermedio. Es más que una comuna. Son 3 comunas. Específicamente a educación, más parecido al modelo gringo de una en el sentido del distrito escolar, exactamente, que tú tienes que especializar
en mejorar la calidad de la educación. Ahora, esos educational boards son casi entes políticos que deciden sobre el currículum, sobre si vamos a hablar de la teoría de la evolución o no, sobre los textos escolares que vamos a ocupar, o sea, tienen una relativa autonomía. Bueno, localmente deben tener alguna incidencia. Por ejemplo, estaba en Parinacota, estábamos en Chinchorro. Chinchorro es un caso excepcional, que también es un servicio local que entró el 1 de enero, que pesca toda la región de Arica, Parinacota. Ya. En el fondo, hay un servicio local por región. En el caso de Santiago van a haber muchos. ¿Tiene algún tipo de autonomía curricular ese distrito respecto al que va a haber, por ejemplo, en Coquimbo o en Los Lagos? Lo que pasa es que el servicio local es descentralizado, se define así, ¿ya? Y se define también, tiene autonomía. ¿En qué sentido? En que lo que tiene que hacer, cuando yo te digo que es un nivel intermedio, si tú pescas el currículum es una política nacional, ¿no es cierto? Tú tienes unas fases curriculares. Sí. Lo que tiene que hacer el servicio local para llegar a ese establecimiento y tener pertinencia local es pintarlo, podríamos decir, adaptarlo de las características de su territorio. ¿Ya? Por lo tanto, tiene esa capacidad de poder ponerle ese sello. Sí, vamos repasando porque en el fondo esto no está instalado en la comunidad, la gente no conoce mucho, es un tema complejo, pero vamos ahí como esquematizando. Es que yo quisiera por eso preguntarle primero, a la gente. Acuerdo en desmunicipalizar, se crean los servicios locales de educación que tienen una alta incidencia precisamente local con presupuesto independiente especializado. Son servicios públicos. Son servicios públicos, eso además. Es un acento distinto respecto a lo que es una municipalidad. Y en el traspaso voy a culpar un cliché para que se entienda, digamos, hubo mucha preocupación, oposición y resistencia por la llamada deuda histórica o deuda. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tema previsional de los profesores o las horas que no se pagaron o los sueldos que muchas veces no se pudieron pagar? ¿Cómo va ese proceso que también es súper importante para los docentes? A ver, los 4 primeros servicios locales que entraron en funcionamiento, ¿ya? Y que van a cumplir 2 años ahora entre marzo y junio más o menos, ¿ya? Esos 4 servicios locales se crearon juntos en el mismo tiempo, en 4 meses, con la Dirección de Educación Pública, ¿ya? Hoy día, para que entiendan un poco por qué existieron estos problemas, un servicio local para que entre en régimen tiene 3 etapas: anticipación, implementación y puesta en marcha. Eso dura 34 meses. Para que ocurra todo lo que tiene que ocurrir. Piensa que tú estás traspasando distintas municipalidades, que pueden ser corporaciones, pueden ser DAEM, pueden ser distintas cosas. Con los profesores que se traspasan completo al servicio local. La escuela traspasa completo. Entonces, claro, ¿qué pasó en lo primero? Todo el tema administrativo fue lo que saltó. Porque tú tienes que pagar de una forma distinta. Tienes que buscar antes una municipalidad podía pagar, no sé, si tenía 20 colegios, los 20 colegios. Hoy día tú estás hablando de una dimensión, estás hablando de 8.000 funcionarios o estás hablando de más. Por lo tanto, el tema de las deudas, que es toda la primera etapa de anticipación, cuando tú dices, a ver, ¿qué tengo? ¿Qué tengo en cuanto a cuáles son mis bienes muebles, inmuebles, mi dotación de docente, de asistente de la educación? ¿Dónde están las carpetas? ¿Cuáles son los convenios que tienen? Todo eso se demora casi meses. Pero una consulta, para entrar en funcionamiento, en la etapa de implementación o funcionamiento de administración, ¿eso tiene que estar saneado? Tiene que estar saneado. Tiene que estar saneado. El servicio público tiene parte 0. Alejandra, más allá de que hay una nueva institucionalidad y un traspaso y que es importante entenderlo, yo creo que la pregunta de la gente parte al revés, más allá de quién administra. La pregunta es, ¿qué va a pasar en la sala de clases distinto hoy día con este tipo de administración que con la que teníamos ahora? ¿Se puede garantizar, por ejemplo, que un estudiante de Pudahuel no se va a pegar un pique hasta Providencia, porque en Providencia la educación es mejor y esa familia es un esfuerzo, porque en el fondo con la municipalización se ha reproducido esa desigualdad? ¿Podemos en el fondo prometerle al que vive en Cerro Navia, en Pudahuel, que va a tener la misma educación de calidad que en el sector oriente de la capital? A ver, ¿qué es lo que estamos haciendo hoy día? Porque yo creo que eso a nivel país, perdón. Sí, para hay que ser súper responsable. La ley y este nuevo sistema tiene un foco súper claro, ¿ya? Y una meta clarísima, que es mejorar la calidad integral, tiene un apellido, de los colegios. ¿Qué hemos hecho? ¿Con qué partimos? Cuando hoy día tú escuchas que hay un abandono de la educación pública, eso es cierto. Visitamos todos los establecimientos educacionales. Vamos, por ejemplo, tú hablaste acá de Cerro Navia, que es un súper buen ejemplo. Que es parte de Barrancas, ¿no? Es parte de Barranca. Sí. Barranca tiene 3 comunas y ahí van a entender un poco la diferencia. Pudahuel, Los Bravos y Cerro Navia. Sí. Si uno conoce... ¿No puedo entender en qué cambia la dimensión de calidad o curricular? Lo que pasa es que, ¿qué es lo que pasa? Tú tienes municipios que administran la educación de distintas formas. Los colegios, te lo voy a poner
un ejemplo súper gráfico. Dale. Cuando uno recibe los colegios, la calidad en cuanto a mantenimiento de los colegios de Cerro Navia no era igual a la calidad de mantenimiento de los colegios de Pudahuel. Tú estás hablando de infraestructura. Infraestructura Ya. y a nivel de todo lo que ocurre dentro de la sala de clase. Es que Ahora, mira, hay un da la concepto- Hoy día, sensación ¿qué va a pasar un poco que- para contestarte la pregunta? Estamos en segundo año. Los 19 colegios que hoy día hay en Cerro Navia, cuando entren los alumnos el 4 de marzo, se van a encontrar con todos sus baños cambiados, absolutamente nuevos, con todos sus patios arreglados. Y estamos trabajando paralelamente con todo lo que es la instalación de capacidades en los directivos y en los profesores. Podría ser un O sea, cambio. Y además, eso puede- todos estos colegios van a tener como piloto todo lo que es innovación a través de las aulas colaborativas, que es con lo nuevo que vamos a partir. Estamos acá con Alejandra Greve, directora de la Dirección de Educación Pública. Bueno, como nuestro rol también tenemos que hacer preguntas que son muchas veces pesadas, pero tú ocupaste un concepto que puede ser también ocupado desde los bidireccionalmente, que es el fondo del abandono de la educación pública. Las municipalidades muchas veces no tenían recursos y ahí se producían problemas de esa naturaleza. Otras veces habían componente ideológico, desdén, qué sé yo, desinterés por la educación pública, pero eso también podría haber sido y ha sido argumento de la oposición y acusaciones más bien al gobierno de que había un desinterés, que había palo en la rueda para que no se implementara adecuadamente todo lo que tenía que ver con lo que usted está declarando. ¿Cómo puede responder a eso? A ver, Porque usted está, bueno, van a entregar baños, o sea, deuda saneada, eso es parte de la respuesta. Sí. Infraestructura Sí. acorde también es parte de la respuesta, supongo. O sea, ¿hubo un cambio a partir del 18 de octubre de énfasis? no. Ya. A ver, yo primero asumí el cargo el 1 de julio del año pasado. El cargo mi cargo es un cargo de alta dirección pública, eso es lo primero. ¿Ya? Y eso también cambia un poco el tema. Lo que pasa es que si uno no comprende, y esto te lo digo por experiencia propia, por lo que a mí me ha pasado, cuando tú llegas y asumes un cargo y asumes esto, tú escuchas todo lo que tú acabas de decir. Y uno dice, ¿será que el alcalde tenía interés o no tenía interés? ¿Será que el alcalde ocupó mal o bien los recursos? ¿Será O que le el importa? ministro o la ministra O que- no tenía interés. sí, ¿será o no será? Lo que pasa es que esto es súper complejo y estructural a la base, lo que estamos haciendo. No es fácil. No es fácil y hay que entenderlo. No es llegar y decir, vamos de uno a otro. No, y parten de un diagnóstico que es muy complejo. Y el diagnóstico es sumamente complejo, Cuando tú miras las cifras y tú miras, por ejemplo, y dices, desciende la matrícula, y la matrícula de la educación municipal ha descendido en los últimos años. Eso es lo que te quería preguntar yo. Básicamente, cuando se municipalizó y apareció la educación particular subvencionada, después más encima con la modalidad de copago, podríamos decir que una porción importante de la clase media chilena comenzó a sacar a sus hijos de colegios con números para llevárselo a colegios con nombre en inglés, como diría el exministro Eizaguirre. Y se formó todo un Chile que en colegios particulares subvencionados, que de alguna manera fueron drenando a la educación pública, al colegio municipal, fiscal, como se llamaba antes. Me contaban la otra de la anécdota, por ejemplo, que Eduardo Frei en campaña, en su última campaña, iba por todo alto hospicio y hablaba de la educación pública y no le habían avisado que todos los colegios de alto hospicio eran particular subvencionados. Entonces, el abandono no solamente tiene que ver con la calidad, sino que en la práctica hay menos de lo que entendíamos por educación pública. Sí. ¿Ustedes, por así decirlo, están con ganas de salir al ataque y que más gente vuelva a ese sistema, o ya están contentos con el tercio que les va a tocar administrar? No, Porque- para nada. A Nosotros, todo esto, a ver, ¿cuál es la matrícula de educación pública así propiamente tal? Los que Un hoy día son 40% diría. 40 ya, son Más un poco o menos. Y bajando. Y bajando. y bajando, este año al menos los servicios locales han logrado repuntar. Ya, interesante. Eso es un dato interesante. Han logrado repuntar. Sí. Porque tenéis que ¿En competir qué- con el en qué- particular subvencionado. Tenemos Claro, que que en el fondo competir eso- con el particular subvencionado. Por ejemplo, tú vas a Costa Araucanía y tienes una escuela rural y en la esquina tienes un particular subvencionado que a las familias le ofrecen desde las cajas de alimentación, bicicleta, Claro. y acá no puedes ofrecer Sí, pero eso. lo que describía Cristóbal es bien cierto y tiene que ver con esta descripción no ser con una connotación negativa, pero bastante ideológica, porque en el fondo uno puede haber hecho un mapeo de quiénes eran el gran porcentaje de sostenedores, quiénes eran los que les ponían colegio de inglés, la connotación religiosa. Y porque yo creo que tiene que ver con una cuestión que está en el fondo, en la médula ideológica, en el buen sentido de la palabra, del modelo, que es que mientras tú puedas acceder a mejores bienes y servicios, mientras más aumente tu capacidad de, por así decirlo, salir de lo público para irte a lo privado, que todo lo privado vale y lo público no, Claro. y está la idea de que salir de lo público y irte a lo privado es una mejora para tu familia.
en educación, en vivienda. Se formó un paradigma. Exactamente. Se formó un paradigma que ahora se supone que está tratando de romperse. Claro, es complejo volver pero a en un gobierno la que... educación pública desde... Pero yo quisiera matizar un poquito ahí. A mí me parece que una Matiza, cosa... a ver. Es que me parece bien el análisis histórico, en el fondo, de los efectos que pudo haber causado la municipalización y efectivamente esta nueva capa de educación subvencionada, digamos. Pero hoy día, como están las cosas, y llevado al presente, me imagino que el análisis no puede ser solo la caricatura que expuso el exministro Izaguirre de que la gente se lleva a sus hijos a un colegio con nombre inglés por una cosa aspiracional simplemente. Yo creo también que hay muchas familias que han hecho ese esfuerzo ni siquiera por esa aspiracionalidad, sino por cosas mucho más concretas. Sí, como claro, por disciplina, ejemplo, que pasen listas. por ejemplo, que haya clases. Sí. Por ejemplo, Sí, es que no parte se de, van. por Por eso, supuesto. entonces. Pero obvio, ojo, porque- detrás de toda caricatura, Carla, hay una teoría que fundamenta y no, conecta las ojo, cosas. pero ¿a qué voy yo? A que yo creo que el desafío de la educación pública es más profundo aún que salir a competirle a esos colegios. Lo que tiene que pasar es que sea tan atractiva la educación A eso pública, voy. sea Totalmente de tan acuerdo. buena, tenga tan buen estándar, que así te inventen 200 colegios subvencionados. Y donde haya copago, incluso la gente de los colegios privados, de los particulares, que son el 7% de Chile, tuvieran las ganas de irse al colegio público por los atributos propios, porque todas si maneras. no nos quedamos siempre echándole la Sí, culpa sí. al De todas sistema. maneras, sí es parte del análisis. Le hemos llegado bastante input acá a Alejandra para que se haga cargo de todo esto que ha pasado acá. Oye, mira, yo creo que hay una cosa bien interesante que complementa y que tiene mucho que ver con lo que tú estás diciendo, Carla. Hoy día, yo creo que nosotros a nivel de Chile y con los países que nos comparamos, tenemos el sistema educacional más segregado y eso hay que hacerse cargo de eso. Al punto que la diferencia te lo da, depende cuál sea tu nivel socioeconómico, van a ser tus resultados, independiente del establecimiento donde tú estés. Tal cual. Que es Porque- el punto de la Carla, es que por es eso te interesante digo, porque tiene que ver porque mucho tú más con puedes capital tener un cultural que con tú puedes tener lo un que pasa en el particular aula. subvencionado muy malo, Sí, con niños de un quintil más bajo, y va a tener pésimos resultados. así es. Bueno, pero si los que Eso van a es colegios lo complejo. privados Entonces, son muy malos respecto, o sea, Sí. tienen un muy mal desempeño respecto de los colegios del mundo. Y pero es la total, élite estamos chilena. estancados en los Entonces, resultados. Por estamos lo mismo hay que ser estancados- escépticos respecto de Sí. que este cambio estructural vaya a cambiar lo que pasa en el aula, justamente Claro. porque ya sabemos que los resultados que obtenemos tienen mucho que ver con capital cultural y no necesariamente con la capacidad pedagógica Que o la ahí está la destreza. diferencia. Ahí está la Ah, que diferencia. cambia eso. Lo que pasa que para poder cambiar, tú tienes que tener claro que lo primero que tienes que construir es capital cultural en los colegios de estos sectores. Ya. Y eso se construye con estrategias y con metodologías que tienen que ver con innovación. ¿Ya? ¿Qué significa la innovación? No es que tú vas a hacer todo distinto, hay que hacer las cosas de distinta forma. ¿Ya? Hoy día los jóvenes tienen intereses distintos. Hoy día tenemos un tema también que no es menor, que tiene que ver con la seguridad, que tiene que ver con el bienestar y que tiene que ver con lo socioemocional. Eso también es parte Ok. hoy día de la oferta que vamos a empezar a trabajar en la educación pública. Estupendo. Ahora, como todo cambio de proceso pedagógico, tú no lo vas a ver mañana. ¿Qué vas a ver hoy día visiblemente? Que aunque uno diga el tema de, a mí no me gusta hablar de infraestructura, me gusta mucho más hablar de espacio educativo, porque tú tienes que rediseñar los espacios educativos. Y hoy día estamos trabajando de la mano con el Ministerio de Energía, por ejemplo, con todo lo que es hoy día cómo tú cubres los colegios, los envuelves en el buen sentido de la palabra para que los niños no pasen frío. Y a lo mejor es algo que uno dice es súper obvio, pero no es tan obvio. No, no es tan obvio. No es tan obvio. ¿Cómo estamos trabajando hoy día con el tema de la energía, con el tema de cambios de ventanas? Hoy día los niños se van a encontrar con algo visible, que es importante. Los baños, son mínimos, diría yo, a nivel de condiciones de higiene mínima. Y si uno miraba los baños que habían, entonces aquí hay un problema Alejandra, serio. a mí me parece súper bueno eso, porque es como un estándar mínimo común El DEPI, de la infraestructura y los espacios donde se tiene que desarrollar la educación. Me imagino que esa es la fase 1, porque Sí. hay que nivelar un montón de cosas. Pero ¿cuándo se llega a ese estándar de garantía en materia de educación, de contenido, de pedagogía, de lo que van a aprender en el fondo los niños en el colegio? Que yo creo que es lo más medular, entendiendo que es súper importante lo que tú nos estás explicando, digamos. A ver, vamos a partir con un énfasis muy importante en la primera infancia. ¿Ya? De lleno entramos este Donde año. se juega gran parte del futuro Gran de las parte. personas. Sí, vamos a partir de lleno con eso. Es decir, para nosotros hoy día el estándar está en que los niños sí o sí tienen que aprender a leer en primero, terminar su ciclo en segundo Mira, básico. gran parte de la crítica al gobierno anterior en relación a la implementación de la reforma educacional es haber partido al revés y no haber partido por esa parte y la Es que educación ahí lo que pasa es básica. que hay un tema bien importante acá a nivel de cuando uno habla de capital cultural. Si ese niño no aprendió a leer en el colegio y a leer comprensivamente, no lo va a hacer en la casa
como puede ocurrir en otro nivel socioeconómico. Es el punto. Entonces, cuando tú hablas de por qué se llevan a los niños, y yo te digo, el año pasado tuvimos 60 días sin clase por paro de profesores. Entonces, ¿qué pasó después del 18 de octubre? Fue súper interesante lo que pasó en los servicios locales. Nosotros empezamos a trabajar con los centros de padres y nuestros colegios terminaron su año escolar como corresponde. ¿Por qué? Porque el trabajar con los padres, madres, que consideran que el colegio debe ser un lugar seguro y debe garantizar el derecho a educación, ha sido súper importante para nosotros. Y estamos en eso, porque uno dice, ¿qué va a pasar en marzo? Estamos por garantizar. Requiere más involucramiento de la comunidad también, es cierto, porque por lo menos el modelo gringo, donde estas boards se transforman casi, como te decía, en elementos políticos que deciden sobre el currículum, y hay discusiones muy álgidas respecto de qué cosas se tiene que meter en el texto, por ejemplo, obligatorio. La propia gente participa porque muchos de estos cargos son de elección popular. Tú compites para estar en el board y por lo tanto toda la comunidad se involucra de alguna manera con esta discusión curricular. Es que hoy día la ley tiene 2 instancias de participación que son súper interesantes y son súper novedosas. Una es el comité directivo, que tiene representantes de distintas partes importantes de la comuna, de las comunas y a nivel de gobierno provincial, etcétera, y ellos acompañan al director ejecutivo, que es la máxima autoridad del servicio local. Y ahora, los 2018 eligieron sus consejos locales, que tienen participantes de todo, elegimos igual como si fuéramos a elegir alcalde. En todos los colegios tienen representantes de los estudiantes, representantes de los centros de padres. Tiene instancias de participación, hay instancias de elegir, hay instancias de opinar, por eso digo que lo local y lo territorial es muy importante. Bien, pues parte esencial, como dijimos al principio, y bueno, ya tenemos bastante bien descrito lo complejo que ha sido la implementación de los servicios locales de educación y la importancia que tiene, porque esto es el kit, o sea, este es el guay, la médula del problema, incluso que hubo con la PSU, está acá, tener una educación pública gratuita y de calidad para todos. Muchas gracias, Alejandra Greve, por estar con nosotros y esperamos tenerte más adelante porque entendemos que pronto se tiene que entregar la Estrategia Nacional de Educación. Exactamente. O sea, vacaciones de verdad que nada. No, ninguna. Tenemos que volver a ingresarla al comité, al Consejo Nacional de Educación con las observaciones que nos hicieron subsanadas. Y eso debería ocurrir aproximadamente el 15 de marzo. Ya, pues lo bueno que esto sea transversal es que independiente del cambio de gobierno, uno, ojalá, cruzo los dedos, debería pensar en, al fin, una política transversal, compartida, que en el largo plazo se pueda desarrollar independiente de quién gane la próxima elección. De una política de Estado. Esa es la idea. Exactamente, que trascienda las agendas particulares.